Ha sido un designio de Dios, porque cuando tú te preparas conscientemente para hacer algo y de momento llegas a la cima, los demás te dicen, ya de aquí que más, estás en la cúspide y empiezas a sentir, esto no es del todo. Yo me sentía mal, porque de hecho, por mucho tiempo empecé a sentirme como que mal agradecido eres. Todos los demás dicen que tú has llegado y tú sientes que no has llegado. ¿Qué te falta? ¿Eres el personaje que sale en la televisión o realmente el personaje cada vez se distancia más de la persona que tú deberías ser? Y eso para mí fue durito, porque es como que, wow, Kala es una persona, Ismael es otra. Ismael guarda en su libro de secretos cosas que no le cuenta a Kala. Kala no transmite. Y la verdad, esa dualidad comenzó como que a inquietarme un poco. Lo que sucede es que, fíjate, a uno le venden el guión social de que tú tienes que ser alguien con tu hacer para ser feliz. Y al final tú te das cuenta que no es así. Que no, porque si no, por favor, ¿cuántas personas se quitan la vida y se suicidan con dinero, con fama y con éxito hacia afuera? Pero hay algo que falta adentro, ¿ves? Si estamos hablando de inspirar, este invitado que tengo yo hoy delante de mí es el sinónimo de inspiración. No solamente por su historia de éxito, sino porque él ha convertido el propósito de su vida en ser un mensajero de la inspiración. Y estoy hablando de uno de los presentadores de habla hispana más reconocidos, uno de los motivadores de habla hispana más reconocidos, y es mi queridísimo Ismael Cala. Gracias, Rodney. Gracias a ti, amigo querido, por estar acá. Un hermano que yo te decía fuera de cámaras, que la gente me dice, oye, ¿tú te pareces a Rodney Figueroa? Y yo siempre le digo, cuando estoy flaco. Solo cuando estoy flaco. En cuanto no estoy ya flaco y estoy rellenito, ya no nos parecemos. Hagamos la pregunta. Miremos ambos acá a cámara y ustedes dejen en los comentarios si nos parecemos Ismael Cala y yo. Espérame un ratito que me faltan unas 6 o 7 libras todavía por perder y verás que nos vamos a parecer, ¿eh? Miren, para que ustedes sepan, por si no lo saben, Ismael Cala es un conductor de televisión, presentador de televisión que a través de su programa con la cadena CNN llegó a todos los rincones de Latinoamérica, entrevistó a las figuras y a los artistas más importantes de habla hispana en su programa, en un formato en el que yo diría tuviste el privilegio de tener ese formato de poder sentarte cara a cara. Sí. En un espacio donde llevabas las entrevistas con una dignidad y un respeto absoluto, que yo creo que eso fue lo que marcó la diferencia. Pero también dentro de esa vorágine del éxito, tú fuiste buscando algo que te llevara y te condujera a la paz espiritual. Y le das un cambio y un giro a tu vida, convirtiéndote, yo diría, en el inspirador de habla hispana más reconocido en los Estados Unidos, Ismael. Gracias. Sí, la verdad que mira, yo digo que yo no sé, ha sido un designio de Dios, porque cuando tú te preparas conscientemente para hacer algo y de momento llegas a la cima, los demás te dicen, ya de aquí que más, estás en la cúspide y empiezas a sentir, esto no es del todo. Yo me sentía mal, porque de hecho, por mucho tiempo empecé a sentirme como que mal agradecido eres. Todos los demás dicen que tú has llegado y tú sientes que no has llegado. ¿Qué te falta? Y al final yo sabía que ya lo que me faltaba ya no era ninguna validación social, porque la había conseguido. Ya no era nada hacia afuera, porque lo había conseguido. Era algo adentro. Era un tema de decir, ¿eres el personaje que sale en la televisión o realmente el personaje cada vez se distancia más de la persona que tú deberías ser? Y eso para mí fue durito, porque es como que, wow, Kala es una persona, Ismael es otra. Ismael guarda en su libro de secretos cosas que no le cuenta a Kala. Kala no transmite. Y la verdad, esa dualidad comenzó como que a inquietarme un poco. Y yo debo agradecer mucho en el 2014
conocer en Valencia, Venezuela, a Deepak Chopra, a quien yo ya leía, seguía, pero con quien a partir de ese evento comenzó una colaboración muy cercana y una mentoría de él hacia mí que me elevó el estado de conciencia y me llevó a preguntarme cosas de verdad, de quién soy, dónde está el ego. Tienes una mente, pero no eres tu mente. Entonces, wow, ya eso dije, ¿sabes qué? Yo creo que necesito hacer una pausa en el mundo de las noticias, en la televisión. La sobreexposición mediática llegó a abrumarme, porque a veces el éxito, tanto éxito hacia afuera, si tú no tienes cimientos sólidos hacia adentro, y yo evidentemente no los tenía, te llega a abrumar, te llega a llenar la cabeza de estiércol. Y la verdad fue la decisión, profesionalmente hablando, más compleja de mi historia de vida, porque los demás me aconsejaban, hasta por mi madre, de que no, que eso era una locura, de que era un suicidio, de que como yo, de haber luchado tanto por llegar a conquistar el éxito, lo iba a abandonar. Y además, abandonar un contrato cuando faltaba 1 año y medio de validez en una empresa norteamericana como CNN, Turner, Time Warner, etcétera, en su momento. Entonces, fue muy complejo, pero yo medité, me encomendé a Dios y dije, esto es una cosa que siente mi corazón, mi mente dice que no, pero yo voy a escuchar el corazón. Y 7 años y medio después, te digo, es una decisión que tendría que tomar de vuelta, si es el momento, porque hoy siento una paz y siento un reconocimiento y un amor por Ismael, que con todo el éxito de Cala en ese momento, Ismael no se amaba tanto porque no se conocía. Me encanta que compartas eso, porque cuando yo fui más exitoso en la televisión, que tenía mi propio programa, Sal y Pimienta, era cuando más infeliz era. Y tenía todo para ser feliz. Éxito en la televisión, un contrato extraordinario, súper bien remunerado, la fama. Pero era absolutamente infeliz. Y a lo mejor es que es ingrato que diga esto. De hecho, uno de mis mejores amigos en su momento, Roger Borges, me decía, pero ¿de qué te quejas? Si lo tienes todo, pero no era feliz. Exacto. Y entonces es lo que tú dices, yo que trabajé tanto por alcanzar esto, te dices, pero esto no es lo que porque no me daba paz, me daba angustia. Correcto. Es un poco lo que te pasaba a ti con Cala. Sí, más o menos, porque lo que sucede es que, fíjate, a uno le venden el guión social de que tú tienes que ser alguien con tu hacer para ser feliz. Y al final tú te das cuenta que no es así, que no, porque si no, por favor, ¿cuántas personas se quitan la vida y se suicidan con dinero, con fama y con éxito hacia afuera? Pero hay algo que falta adentro, ¿ves? Y eso tú no te lo puedes explicar. De hecho, a mí me sucedió con uno de los colegas de CNN, Anthony Bourdain, y luego el de Kate Spade, y luego tantos otros. Y tú dices, pero espérate, a esta gente no le faltaba nada afuera. Alexander McQueen. Correcto. Entonces, ¿qué falta adentro? Y para mí, como yo vengo de una historia de tratamiento psiquiátrico a los 15 años, esquizofrenia de mi padre, suicidio de mi abuelito paterno cuando yo no tenía ni siquiera 4 años, tabú, estigma, secretismo de mi familia que se siente avergonzada por la historia, suicidio de una tía, hermana de mi padre cuando yo era adolescente, problemas de enfermedades mentales por mi tía por parte de madre. O sea, yo vengo rodeado de muchos fantasmas y sobre todo del estigma de la vergüenza, de no hablar de algo porque los demás van a pensar que vienes de locos, que al final, por favor, el cerebro es un órgano como cualquier cosa y la mente. Yo le he dicho en este podcast, y perdón que te interrumpa, de que en mi familia yo considero que hay problemas mentales, así como en otras familias hay padecimientos del corazón, de cáncer, yo lo sé, pero nos avergonzamos. Entonces, como dices tú, vivimos de las apariencias, pero esas apariencias al final lo que hacen más bien es enfermarnos. Claro. Tú naces en Cuba. Claro, Santiago de Cuba. Cuéntale a las personas que no sepan tu historia, además de cómo llegas a los Estados Unidos. Bueno, es un proceso. Nací en Santiago de Cuba, en un pequeño pueblo que se llama El Caney, montañoso. Mi infancia fue la infancia de un guajiro o campesino, porque mis espadas eran hechas con palos, con madera.
Esas eran mis espadas. Los carritos, esos que hoy les compran los papás a los niños, ya como que simulan Mercedes-Benz y todo lo demás, nosotros les llamábamos chivichanas, que eran carritos hechos con madera, y las cajas de bolas, le llamaban en Cuba a las cositas estas dentadas con rueditas, que eran mecanismos internos de motores, eran las ruedas de nuestros autos, nuestros juguetes. Entonces, yo tuve una infancia muy silvestre, muy a lo campo y bonita, porque hubo inocencia en ese tipo de infancia. Adolescencia traumática por un tema de autoestima frágil, búsqueda de saber quién soy en este mundo, herencias que obviamente me asustaban, y luego desencanto total a los 20 años, graduándome de Historia del Arte, que fue mi primera carrera, licenciatura en Historia del Arte, y dándome cuenta que el socialismo es tremenda mierda, que en el papel todo luce muy bonito, pero que mi esfuerzo de 5 años no rendía frutos en un periodo especial en una Cuba con desabastecimiento total, hambruna. Y yo sufrí una fuerte depresión a los 22 años al graduarme. Quería irme en balsa, la balsa me dejó a la base naval de Guantánamo, peor la depresión, y le prometí a mi madre que nunca más intentaría salir de Cuba a no ser en medios seguros. ¿Tuviste represalias por haber intentado irte en balsa de Cuba? Nadie se enteró. Oh. Gracias a Dios. Era una cosa muy en secreto, donde a través de una amiga, yo era como el último de la cadena, a través de una amiga que su hija tenía a su novio y el papá del novio era el que organizó la expedición, pero mi amiga reflejaba mucho miedo y yo le dije, si yo fuese quien organiza esto, no llevaría una mujer histérica como tú. Y yo me acuerdo que se lo dije a ella. Y tal cual así sucedió, Rodner. Ni se llevaron a su hija, que era la novia del chico, y se fueron ellos. Y obvio, yo era el enganchado amigo de la madre de la novia. Claro, te dejaron embarcado también. Correcto. Claro. Pero todo tiene un para qué. En su momento yo no lo entendí, pero obviamente luego entendí el para qué. Necesitaba formarme más en Cuba, necesitaba salir de Cuba como sucedió sin yo saber a dónde iría, pero fue a Toronto, Canadá, a los 28 años. ¿Cómo sales de Cuba? Pues un amigo me dio la antorcha de la buena suerte y él además artísticamente se llama Jorge La Suerte. Vive en Barcelona hace años, acabo de verlo hace unos meses. Y él era un famosísimo animador turístico que imitaba a Michael Jackson y a otros artistas y tenía el segundo show de Tropicana Santiago, el cabaret este famoso de Cuba. Y a él lo invitan el gobierno cubano a que vaya de animador de una delegación cubana a un festival multicultural en Toronto, Canadá. Pero él tiene un viaje a Alemania. Y él le dice, yo no puedo ir, pero ¿por qué no llaman a mi amigo Ismael Cala, que lo pueden ver en televisión? Yo ya hacía televisión nacional, radio nacional desde La Habana, a toda Cuba, y él me pasó su buena suerte. Y estos ejecutivos del Ministerio de Turismo de Cuba me preguntaron, bueno, Jorge nos dice que tú puedes ir, tú hablas inglés, y yo, sure, yo no hablaba inglés. yo no hablaba inglés, pero si decía que no, obvio que no me llevaban. Claro. Entonces, bueno, pues no pasa nada, Ismael, yo creo que eres la persona. Y eran 11 días donde yo no tenía idea de quedarme en Toronto, Canadá, porque luego venía un supuesto viaje a Italia, donde yo tenía como que más feeling de quedarme en Italia, el italiano más parecido al español, claro. Un cubano me iba a dar un mes de hospedaje en su casa hasta que yo pudiera. Pero llegando a Toronto, Canadá, a los 3 días, en junio de 1998, llamo a Cuba y me dicen, cancelado el viaje a Italia. Y yo digo, esto es como que Dios ya mandó un primer salvavidas, después de años esperándolo, si tú no lo tomas y regresas, ¿cuándo viene la otra oportunidad? Entonces me quedé en un país donde yo no conocía a nadie, no hablaba inglés, todo era memorizado, mi guión de presentar el show, y caminé las calles hasta encontrar un restaurante dominicano y ahí pues me acogieron y me quedé gracias a ellos.